una serie de conjeturas con relación a lo que ha determinado la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre 4 miembros del Tribunal Constitucional, que le ha pedido al Congreso de la República, le ha dicho, señores del Congreso de la República, archiven el caso de estos miembros del Tribunal Constitucional. No sigan adelante, porque este es un tema político y no deberían meterse en este tema. Bueno, vamos a conversar para que nos ayude a entender cada vez más este tema, que la verdad es medio engorroso, con el doctor Fernando Calle, que además ha sido tribuno, ha sido parte del Tribunal Constitucional. Doctor, bienvenido, gracias por estar aquí. Buenos días, José. Muchas gracias por la invitación y me permite además en primero expresar mi solidaridad al pueblo mexicano, su presidente, el embajador, por este terremoto tremendo. Terrible, ¿no? Que han sufrido, ¿no? Así que siendo estas mis primeras palabras, estoy a su disposición. Doctor, ¿qué piensa de lo que ha sentenciado la Corte? Primero, empecemos por ahí. Bueno, yo me inclinaría e invito a la ciudadanía, porque es abierto, no necesita ser un letrado definitivo, en leer los 2 votos singulares, sobre todo el del presidente que fue de la Corte, Humberto Sierra, y presidente de la Corte Constitucional de Colombia, que ha hecho un voto singular, han hecho el voto singular, y ahí han explicado textualmente las diferencias y las razones por las cuales creen que no ha debido fallar así la Corte. Ahora, yo quiero sostener esto, José, y que la ciudadanía lo entienda, no en el caso específico de mis distinguidos ex colegas de alguna forma que han continuado este honroso cargo de ser miembro del Tribunal Constitucional, sino ya en forma genérica, doctrinal de lo que sucede en la Corte y lo que mañana también puede ser con el indulto u otra cosa que esté acercándose, ¿no? Dice la Corte en su voto singular, y va a ser de fácil entendimiento, si nosotros estamos revisando el expediente del caso del Marino, denominado por el argot criollo el Frontón. Caso Frontón. ¿No? Caso Frontón. Estamos revisando su cumplimiento para la continuidad del proceso, dice el magistrado Sierra. ¿Qué tiene que ver el tema de los magistrados del Tribunal del Perú? Como mañana puede decirse cuando se vea la cantuta, ¿qué tiene que ver el caso del indulto? Entonces dice, nosotros podríamos resolver en beneficio, si reclamase los interesados, los deudos, inclusive los propios marinos, si pudieran hacer alguna diferencia en la cual nosotros podríamos ver si hay alguna violación a los derechos humanos, violación al debido proceso, peligro en cuanto al procedimiento. Y entonces la pregunta es muy sencilla. Si no tienen nada que ver, ¿qué tenía razón la Corte de pronunciarse disponiendo en una situación vinculante, porque es vinculante, al Parlamento peruano, a través del Estado peruano, a que archive la investigación o el procedimiento que está siguiendo en base a su potestad? No olviden, mire, es importante, José, que la... Perdóname, doctor, o sea, ni siquiera se le había pedido a la Corte que actúe sobre ese punto. No, lo que han hecho es, eso sí, un grupo, seguramente, de abogados, qué sé yo, de IDL, y también supongo de ellos, pedir una especie de, llamémoslo, resguardo a los magistrados para que garanticen la continuidad del proceso. Entonces, ahí viene el voto singular, y el análisis nuestro, me refiero al ciudadano común y corriente. Nos está diciendo la Corte Interamericana, por Dios, que para la garantía de la continuidad del proceso no hay otros magistrados. O sea, son los únicos magistrados que hay en el Perú, amén de que ya no está el proceso ahí. O sea, el proceso está siguiendo su curso. Creo que está en una sala del Poder Judicial en la cual se está procesando a los que tienen que procesarse, que es lo que seguramente ha dado informe el secretario o el relator para ver si se está cumpliendo la sentencia de la Corte Interamericana con relación a lo que ha manifestado en cuanto al caso llamado el Frontón. Entonces, visto esto, es sobre eso lo que ha tenido que concentrarse, como dicen los 2 votos singulares, y no sobre un tema que no guarda relación. Y la respuesta del Congreso de la República, que les dice, aclárenme el tema, ¿es la respuesta que se debía haber dado? Bueno, son los medios que se tienen, porque entendamos que el medio de la aclaración existe, y además algo más existe. Y yo quiero recordarle a la ciudadanía el caso Castro Castro. ¿Se acuerda usted que nos condenaron a pagar una reparación, a erigir un monumento, de alguna forma, a los terroristas? Y entonces eso dañó la dignidad, el dolor, humilló al pueblo peruano. Sin embargo, siendo vinculante, yo propuse en ese entonces la nulidad extraoficial, sobre todo la nulidad en forma excepcional de ese fallo. Ahora, muchos juristas dirán, no existe perdón.
existe la revisión también excepcional. ¿Y por qué? ¿Cómo nacen las jurisprudencias en los tribunales? Justamente de un análisis sereno de lo que pudiera generar dentro del derecho, en este caso internacional, continental, y dentro de las concepciones constitucionales, algún error que pueda haber cometido. Nadie, esto es infalible, ¿no? Y entonces podría generarse, que debe además generarse, una jurisprudencia al respecto. ¿Pero qué se entonces, consigue con una concretamente a aclaración? lo que usted me dice, Sí. la aclaración es factible. Ahora, ¿qué cosas están pidiendo? Eso es lo que habría que ver. No se olvide usted algo muy importante. Esto no es hacer una broma ni faltar a la Corte Interamericana. La Corte Interamericana, si sus miembros tienen el mismo criterio moderno de quienes continuaron cuando nosotros dejamos el Tribunal Constitucional, no solamente con los famosos votos, digamos, de las salas interlocutorias o el caso de un trabajador, en este caso, vía una subsanación, como dijo el presidente otrora del tribunal, el doctor Urbiola, en su voto, o vía una aclaración, han anulado el voto de un magistrado, ¿no? Anuló la sentencia, ya saca otra. ¿Qué es lo que quiero decir? Que de repente, si sigue esa línea, la Corte Interamericana, vía esta aclaración, pues corrige lo que ha hecho y se concentra. ¿Eso es factible? Porque uno entiende Bueno, como aclaración. yo le diré una cosa, eso nunca ha sido factible. Por eso es que la diferencia está en el caso, y ya lo hemos explicado, del Tribunal Constitucional, en ese tema, que no entendemos cómo es posible, cómo vía una aclaración, llámele usted subsanación, que tendría que ser un error material, termina desapareciendo un voto, interpretándose un voto y cambiándose la sentencia, que una mayoría distinta de la que hemos estado. Y quiero decirle, porque he escuchado al doctor Rivera, un colega con todo cariño, sin una forma confusa, a él he escuchado decir que los magistrados, ¿no?, encarpetaron, creo que es una palabra muy afín a él, encanetaron el expediente. Bueno, yo le estoy invitando en una carta notarial que ojalá se rectifique, por lo menos, porque nunca ni he encalentado ni he encarpetado, no tengo ese estilo que no sé de dónde le viene a nuestro querido colega. Porque eso, el periodista que lo entrevistó, sí debería haber incidido, porque eso es muy serio. Imagínese usted, si los peruanos pueden admitir, y las autoridades, y los periodistas, que los expedientes se encarpeten, se encaleten, como usted quiera. Oiga, eso no puede ser admisible. Tiene que investigarse hasta su final. Pero eso tampoco justificaba lo que se ha hecho. Pero eso no estamos tratando ahora, sí, claro, en cuanto a lo hecho en su momento. Entonces, ¿qué quiero decirle? Que definitivamente esta actitud de la Corte y de la Comisión Interamericana, lo que pasa que tenemos, y los congresistas quizás mejor memoria que uno, pero cuando esto se llevó en Uruguay, el embajador peruano, nuestro representante, lo único que dijo es que cedía su tiempo a los magistrados para que sigan diciendo que no hay una estabilidad, Estado de Derecho, de alguna forma, porque si el Congreso no está cumpliendo sus papeles, estamos mal. Y entonces eso creo que lo dejaron pasar. Sinceramente, yo creo que eso debió haber sido llamado el canciller para explicar en ese momento por qué esa actitud de nuestros representantes. Claro, ¿no? Ese es un tema que vamos a tocar al regreso de este... Claro, pero no se olvide que eso viene como antesala de lo que ha sucedido, porque sí, claro, aquí con usted, y quiero que haya memoria, anuncié, sin ser pitonizo, aunque están de moda los adivinos, anunciamos de lo que iba a suceder. Y ahí están pues los resultados. Hay un poco de olvido siempre, y aparecen pues los actos inmediatos cuando pasan las cosas y no se previenen, ¿no? Permítame ir a un corte, doctor Fernando Calle, y al regresar vamos a hablar, y voy a minutos 10:36, estamos con el doctor Fernando Calle, miembro del Tribunal Constitucional, conversando un poco sobre ese tema de la Corte. Yo quería preguntarle, doctor, entre otras cosas, porque siempre se ha hablado de fallos pues, que perjudican al Perú. ¿Qué pasa con nuestra defensa en la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Por qué siempre sale alguien y dice, la Corte defiende terroristas, todos los casos el Perú los pierde? ¿Qué está pasando ahí? Bueno, parece que es una tendencia, ¿no?, jugar a perdedor por parte de los gobiernos que vienen con los representantes. Pero yo quisiera terminar una parte interesantísima que usted ha tocado, en qué se podría pedir la aclaración y que va a ser antesala de lo que le voy a decir. Sí. Fíjese, a mí mismo me ha llamado la atención. Esa resolución con carácter de sentencia vinculante es en una cautelar que había. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo, señores magistrados, sin contencioso, porque a mí no me han notificado? Yo no he prestado cuestiones previas, yo he podido objetar que continúe el proceso, he podido contestar la demanda, nada de eso vienen y me resuelven, ¿no es cierto? Que aclaren cómo está funcionando, cómo es el sistema procesal.
que aclaren, por ejemplo, lo que yo he escuchado de boca de muchas personas importantes, referirse al artículo 205 de la Constitución, que en términos sencillos dice que para ir a las Cortes Internacionales, que también hay que verle en una reforma constitucional o en una constituyente, no sé, ciertas cosas que tienen que actualizarse, porque era la impresión que sintiéramos los peruanos y sus autoridades que no confían en ninguno de los jueces en el Perú, si la más alta instancia que hay es el Tribunal Constitucional. Uno dice, ¿y por qué todos los peruanos tenemos que pasar en un amparo por el juez constitucional, la Corte y después el Tribunal? Y en este caso, porque la Corte Interamericana, obviamente, y la Comisión no recibe asociaciones, instituciones, sino hechos individuales, sus derechos personales, que se supone han llegado así, quiero creer, ¿no? Pero el camino, cuando todavía no ha habido violación alguna, o un amparo preventivo, no sé, alguna innovación de estas, diría al juez constitucional. Y de ahí o sea, no ha agotado la vía interna, como no agotaron en Castro Castro. En Castro Castro, mis queridos amigos, sépanlo todos, y usted, José, que nos condenaron a lo que hemos referido cuando ya estaba el proceso en las Cortes peruanas. Y el agotamiento de la vía interna, por eso es que cuando... Acá no ha habido agotamiento de la vía interna. Ninguno ni anterior. Y yo le preguntaría que informe la Cancillería al respecto, ¿cuántos procesos internacionales en la Corte y la Comisión Interamericana, y usted ahí viene a lo que me ha preguntado, en cuántos nos han condenado? ¿Cuáles hemos ganado? ¿Cuántos nos ha ido? Pareciera que hay un ensañamiento. ¿Pero que escogemos al enemigo para que nos defienda o cómo es la figura? Bien, A ver. vamos a analizar el tema así brevemente y por eso yo que termino. Cuando el presidente Fujimori, no sé si en el momento que estaba bajo el Estado de Derecho o ya como un autócrata, cosa de fechas, creo que ya cuando era un autócrata, en ese momento retiran al Perú de la Corte Interamericana, sí, sin denunciar el tratado, que es el procedimiento regular que pase un año. Bueno, la cosa es que algunos dicen, ¿qué va a pasar? Yo diría que analicen, porque la radio es breve, ¿qué nos pasó después de que el presidente Fujimori nos retiró? Para que tengan una idea qué nos podría pasar. La cosa es que superado esto, cuando vino mi amigo, que en paz descanse, el presidente Paniagua, el canciller de ese entonces, y por decisión del gobierno de transición, nos volvemos a incorporar. Lo que llama la atención, mi querido José, que con la experiencia que hay de estos temas y que ya teníamos al margen de la actitud golpista, lo que usted quiera llamarlo, del presidente Fujimori, ya teníamos actuaciones de la Corte Interamericana y en la Comisión con anterioridad hacia los peruanos, hacia el Estado peruano. Entonces, eso nos ha podido servir la oportunidad de retornar con reservas, reservas ahí puestas. Creo que somos, si no el único país que hemos estado y hemos retornado sin ninguna reserva. Por eso, y cuando me dicen, por ejemplo, ¿qué reservas? Se las voy a decir. Por ejemplo, el Estado argentino. El Estado argentino dice, yo me someto a la Corte Interamericana, pero cuando la Corte Interamericana señale indemnización, obligación de indemnizar, son las Cortes argentinas las que van a poner el monto, los que van a calificar. Por ejemplo, ¿no? Ese es un buen detalle, ¿eh? Claro. Porque aquí se ha quejado mucho de que le entregan indemnizaciones millonarias a los terroristas. Y parece que por eso acuden con prontitud mucho interesado, ¿no? Pero fíjese, ojalá se la estén dando a los familiares cuando se tiene que pagar y que le cuesta al Estado peruano y que es plata suya, mía y de todos los peruanos, desde los más humildes. Segundo, por ejemplo, un país pequeño que a mí me encanta su sometimiento es El Salvador. El Salvador dice, me someto a la Corte Interamericana en todo aquello que no atente contra nuestra Constitución. Entonces, ¿defienden algo? ¿Por qué le digo que me acá gusta? no tenemos nada. Absolutamente nada. Yo no Miren sé. qué buena, a partir Yo no de ahí sé. podemos hacer un análisis interesante por lo que se está hablando en la Corte. Yo no sé. Yo no sé si eso se puede hacer todavía. Bueno, el Porque se está hablando problema de salir de yo la le voy a Corte, decir, pero no, se yo puede no poner sería tantas de restricciones. salir. Yo sería de la idea que con lo de Castro planteé y es actual. Yo diría y le rogaría al gobierno dos cosas, que ya hablamos una vez de la Convención contra la Impunidad, pero en este caso, que el Perú lidere una reunión de cancilleres, con el trabajo que se hace, así como cuando pedimos para que se nombre a un miembro en la Corte Interamericana, como se hizo con el doctor García Sayán, o como en Igure para la Comisión Interamericana, hacer un trabajo, y la Cancillería lidere para hacer reformas a la Convención, al Estatuto, a la Comisión Interamericana, porque hay que actualizar o ratificar ciertas cosas fundamentales, ¿no? Por ejemplo, buen punto. Yo quiero que se sepa que en la Corte de Estrasburgo, la Corte Europea, no le aceptan a ninguno una denuncia mientras no haya agotado la vía interna en su país. Y
en la nuestra se dice, cuidado, por eso quiero que necesitamos claridad, ahí lo dice, y si lo dice también me van a decir que más abajito dice que en casos de que no haya las garantías, en una palabra, en casos de que haya una dictadura o esté manejado el sistema judicial dependiente y sumiso. Creo que eso hoy día no es el caso peruano, ¿no? Ni tampoco era en el caso de Castro Castro, porque estábamos retornando a la vía democrática. Entonces, fíjese, una reunión inmediata promovida por nosotros de cancilleres, indudablemente que estoy seguro que muchos países se sumarían a estudiar y plantear ciertas reformas que actualicen una corte de más de 50 años que en su momento, sépanlo bien, cuando nació no había un solo gobierno casi democrático y no había ningún tribunal constitucional. Hoy día hay corte constitucional, hoy día hay democracia, aunque sea tibias en algunos lugares, unos defendiéndose, pero está. Entonces, y hay que hacerse respetar. Yo le voy a decir algo, ya que hemos hablado de Argentina, hace un mes creo, hay que leer la sentencia de la Corte Suprema Argentina que no quiere acatar una sentencia de la Corte Interamericana. No dice porque le revocan su fallo. Y la Corte Suprema, no recuerdo, pero es muy fácil para los que están actualizando, señala ahí textualmente algo así como la Corte Suprema Argentina es la máxima instancia para los argentinos. Y ningún orden internacional va a revocar lo que dice su máxima instancia. Miren, lo interesante que dice esto, doctor, yo quiero agradecerle, lamentablemente el tiempo me ha ganado, pero usted me deja con algo claro aquí, creo que yo debe ser punto de análisis y empezar a trabajarlo de verdad. Debe hacerse. Mucho nos quejamos del tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y hay países que se protegen y para variar el Perú acepta todo sin protección alguna de su nadie juzga eso, interna. Porque nadie es responsable. Yo le voy a decir algo, si me permiten un minuto, que se suma a ello. La niña violada, que es repugnante, sancionable. Hemos marchado por ello. Hemos marchado por Ni Una Menos. Al día siguiente han habido más violaciones. Y no hay ni un sancionado. Acabo de ver algunos titulares en Exitosa que decía, la impunidad reina, dice una ministra de Estado nuestra, la impunidad reina. Entonces, si la impunidad reina, por Dios, presidente, yo le envié una carta notarial y creo que mal que bien uno ha sido una de las autoridades más altas en nuestra república. Imagínense si a uno ni lo leen, ¿cómo será el pobre ciudadano? ¿Qué estoy reclamando? Y le pido al pueblo peruano que sabe que hay una impunidad salvaje. Entonces, ¿por qué no suscribir el convenio con las Naciones Unidas, José, para que venga aquí la Comisión Internacional contra la Impunidad y nos ayude? Miren, Guatemala, ya no hablo del anterior presidente, ahorita ha ingresado al penal el presidente y todo su gabinete. Todo el gabinete de Guatemala. Todo el gabinete, es verdad. Por la Comisión Internacional, que es la que ha seguido de cerca la lucha contra la impunidad. Imagínese usted, ahora claro, yo entiendo que de aquí ya no me vuelvo a invitar o nadie va a querer invitarme porque también hay medios de prensa dueños en la cárcel. Entonces, imagínese usted, y esto pues debe preocupar. Pero partamos de ahí, pues, doctor. Bueno, partamos, viene la cumbre. Viene la cumbre que he estado escuchando del tema de Maduro, que parece que nos va a entretener bastante. Pero lo que debemos fijarnos es en la agenda, ¿no? Corrupción, qué interesante, ¿no? Vamos a ver quiénes tienen una buena autoridad para manejar esa agenda, ¿no? Ese es el punto. ¿Quién tiene autoridad moral para manejar ese tema? Moral sabe cómo lo harían, porque falta abril. Si el gobierno peruano solicita que venga a la Comisión Internacional, esa es su carta de presentación para ello, ¿no? Ojalá. Permítame antes saludar a una tía mía, a Sonia, que es su cumpleaños, y decirle a los compañeros de Guarmey que esta noche estoy con ellos. Muy bien, doctor. Le agradezco. Gracias por haber estado con nosotros. José, por esta invitación. Miembro del Tribunal Constitucional, el doctor Fernando Calle, nos ha abierto los ojos con respecto al tema de la Corte Interamericana de Derechos. Ex miembro. Van a haber todavía nominaciones el próximo año. Y 10 de la mañana con 46. Y hablaba de algo el doctor Fernando Calle, que era el tema de la impunidad, ¿no es cierto? Y hablaba del Ni Una Menos, y hablaba de las marchas. Y justamente estamos en contacto con Lady Guillén. Lady Guillén fue una de las personas que encabezó, tal vez, o lideró esta marcha del Ni Una Menos, fue vocera de Ni Una Menos. Y hoy queremos preguntarle sobre este tema de Led Contreras, que nos deja sorprendidos a todos. Lady, ¿cómo está? Bienvenida al programa. Buenos días. Buenos días, José. Pues muy agradecida por la comunicación que ha tenido conmigo.